8:33, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso, vicesecretario de Exteriores de Vox. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el plató en la antigua normalidad. Sí. Que por fin nos Está vuelve. muy bien volver a un plató y volver a la normalidad de toda la vida. Presupuestos generales del Estado, ya los tenemos encima de la mesa. ¿Cómo está la situación económica a la vista de esos presupuestos? ¿Cómo lo veis desde Vox? Bueno, a falta de un análisis más detallado que se irá a producir en los próximos días, sí podemos ir diciendo algunas cosas ya bastante claras, ¿no? El año pasado se presentaron unos presupuestos para este 2021 basados en una gran mentira, que era el crecimiento económico del 10%. España no creo que llegue al 6%, con lo cual estamos hablando de una desviación del 40% sobre la previsión de crecimiento. Para el año que viene, de nuevo, tenemos unas previsiones completamente imposibles de cumplirse, nadie se las cree y, por tanto, los presupuestos ya nacen viciados. Los presupuestos ya nacen viciados por la mentira que caracteriza a este gobierno, ¿no? Este gobierno que caracteriza además el electoralismo, y estos presupuestos están orientados estrictamente a la búsqueda de apoyos para Pedro Sánchez, ni siquiera para el Partido Socialista, para el propio Pedro Sánchez, ¿no? Y en ese sentido pues se puede entender que tengamos la mayor expansión del gasto público de la historia en un momento en que España está pues tremendamente endeudada y todavía con un déficit público muy alto, que se estén gastando pues esos 400 euros para los jóvenes para intentar comprar su voto, porque sabe Pedro Sánchez que los jóvenes no votan al Partido Socialista y mucho menos a él. En esa clave se puede entender también esas concesiones a todos los partidos separatistas y a las regiones de las que ellos provienen, y a su vez el castigo a regiones como Madrid, donde Vox y Partido Popular, o Andalucía tienen cierta relevancia. En fin, como digo, la mentira y el electoralismo son la base de estos presupuestos, que van a ser los presupuestos de la ruina para los españoles y que nos van a dejar como consecuencia un endeudamiento público aún mayor y, por cierto, una pérdida de oportunidad tremenda, como es el uso subóptimo, vamos a ponerlo de la mejor manera posible, de los fondos europeos, que se tenían que dedicar en mucha mayor medida a infraestructuras buenas para el conjunto de España y que lamentablemente se van a dedicar a asuntos que más tienen que ver con los deseos ideológicos de este gobierno. Hay dos temas de todo lo que has comentado que me interesaría entrar enseguida en el del Instituto Nacional de Estadística. Quizá es el caso más grave que se ha vivido en las últimas décadas sobre el Ministerio de Economía intentando cambiar la realidad para interés propio. Pero antes, hablabas de los presupuestos y esas ayudas europeas. ¿Estáis preocupados desde Vox con qué se va a hacer con ese dinero y en qué manos va a caer? Porque son 70.000 millones, 70 y pico mil millones a fondo perdido y otros 70.000 millones. Es dinero para regar absolutamente todo, y hay mucha gente que está incluso ya diciendo que se puede generar una nueva clase media desde el partido gobernante, porque hay tantísimo dinero que repartir que ni en ningún momento se vio algo parecido. Bueno, vamos a poner algunas cosas en contexto, ¿no? En primer lugar, el dinero ya viene bastante marcado desde Europa. ¿Por qué? Porque el Partido Popular y el Partido Socialista europeos ya se pusieron de acuerdo en cuanto a cuáles son los rubros, las características del destino de los fondos que se tienen que dedicar, ¿no? Es decir, que ya vienen muy marcados pues, por el tema de la religión climática, del género, del feminismo, todas estas tonterías que les gustan mucho a los progres de todos los partidos y que en Europa, como digo, ya lo han marcado. Segundo, es mucho dinero, no cabe duda, pero tengamos en cuenta, como has dicho, que de 240.000 millones más o menos la mitad es deuda, con lo cual por ahora yo creo que no se va a ejercitar porque la deuda está incluso más barato, el gobierno, el Estado se financia más barato en los mercados que a través de este mecanismo, por tanto estamos hablando de 70.000 millones a lo largo probablemente 5 años, 70.000 entre 5 son 14.000, 14.000 millones en el conjunto de un presupuesto que es más de 500.000, 14 sobre 500, pues estamos hablando de un 3%, más o menos, que es significativo, pero que no va a ser absolutamente determinante. Lo sería si se aplicara, como digo, pues a un destino pensado a largo plazo, ¿no? A infraestructuras que mejoraran la calidad de vida de todos los españoles, infraestructuras hídricas, interconexión de las cuencas, conexión ferroviaria con los puertos y en algunos casos con aeropuertos, la llegada de la fibra a todas las principales poblaciones de España, en fin, carreteras que lleven a los sitios que necesitamos y no algunas que se han hecho en el pasado sin ningún criterio. Todo esto es lo que realmente podría hacer que España diera un salto adelante muy cuantitativo, porque primero la infraestructura genera una enorme cantidad de mano de obra o requiere una enorme cantidad de mano de obra a muy corto plazo, y a largo plazo los beneficios son para el conjunto de la economía. A mí me da mucha envidia cuando veo lo que está haciendo Francia con una apuesta fortísima por mejorar su sistema, por ejemplo, energético, a la vista de los problemas que estamos teniendo en toda Europa y especialmente en España con el precio de la electricidad, y por cierto una apuesta por la energía nuclear, que es garantía de futuro para un país como Francia, mientras que en España estamos en todo lo contrario. Instituto Nacional de Estadística. El INE hace apenas un mes hizo un cambio fundamental en la previsión que había hecho el propio gobierno y que le estaba sirviendo además para los presupuestos que ahora se han aprobado.
la economía no estaba creciendo al 2,8%, como decía el gobierno, que además se había inventado un Producto Interior Bruto propio de manera diaria, en el que, por ejemplo, el dinero en efectivo no valía, solo valían las tarjetas, que era lo que interesaba en ese momento. Y se hacía una extrapolación del dinero en tarjetas de crédito al resto de la economía. Dejó el Ministerio de Economía, dejó la vicepresidenta de lado a los estadistas del Estado, dejó a los matemáticos y quiso hacer un Producto Interior Bruto que le daba un crecimiento del 2,8%. A nivel internacional, los grandes medios, los grandes analistas se han tirado las manos a la cabeza en ver cómo el gobierno ha manipulado el indicador clave para ver cuál era el crecimiento. Y una parte de las inversiones extranjeras se ha parado ahora al no tener datos seguros de cómo está creciendo de verdad la economía española. ¿Por qué la vicepresidenta, por qué el Ministerio de Economía ha cometido un error tan grave para la imagen de España y que puede tener consecuencias? Lo que pasa es que también es verdad que la consecuencia inicial es que sus presupuestos salen siendo expansivos precisamente porque la economía crecía a esos datos. Es una verdadera pena porque España siempre ha tenido en el contexto internacional buena fama de tener buenos profesionales de métodos cuantitativos, buenos estadísticos, buenas proyecciones económicas, buenas estadísticas publicadas. En general, los institutos, incluso públicos, tenían buen prestigio y los datos y las cifras que ha dado España tradicionalmente han sido de una credibilidad total. No así en otros países. Recordemos que la crisis de Grecia viene precedida por una absoluta malversación, por así decirlo, de las cifras estadísticas oficiales, ¿no? Y con esto lo que está haciendo este gobierno, que como está instalado en la mentira, todo le parece relativo, con esto lo que está haciendo este gobierno es un gran daño a España. Yo ayer le dije a la ministra de Economía en sede parlamentaria, a la vicepresidenta, que es posible que Europa haya perdido una buena economista, pero es seguro que la política no ha ganado nada con su llegada a la vicepresidencia del gobierno, porque está transformándose muy rápidamente en lo peor que ofrece la política, que es la mentira, la utilización de los datos a favor. El caso de la manipulación del INE es absolutamente llamativo porque ella compareció en sede parlamentaria hace solo un par de semanas, le preguntamos por el tema, dijo que ya no tenía nada que ver con eso, que el Instituto Nacional de Estadística no dependía de ella ni dependía del gobierno y una vez más enredada en una mentira tremenda, ¿no? Pero entonces, ¿de quién depende el Instituto España, Nacional de Estadística? bueno, pues como la Fiscalía General, todo depende del gobierno, absolutamente claro, ¿no? Pero, insisto, es importantísimo que sean cuáles sean los datos oficiales, que sean creíbles, sean buenos, sean malos, pero que sean creíbles, porque si ya tenemos inestabilidad jurídica, si es imprevisible que los datos sean correctos o no, no solo los inversores extranjeros, los inversores españoles también van a tomárselo con mucha más precaución y va a ser mucho más difícil que la gente invierta dinero, que con esa inversión podamos crecer, que podamos generar empleo y que el país pueda salir adelante. No se puede manipular los datos estadísticos porque eso es tercermundista y España es un país serio, lo ha sido tradicionalmente y, como digo, tenemos un gran prestigio históricamente desde el punto de vista de la fiabilidad de nuestros datos estadísticos y de la profesionalidad de nuestros estadísticos del Estado y de todos aquellos que se dedican a métodos cuantitativos. Por cierto, se habla muy poco también en el mundo de las pensiones, de las previsiones a 20-25 años que son absolutamente dramáticas y que están escondidas porque no quieren que se conozca lo grave de la inversión de la pirámide poblacional y las consecuencias que eso va a tener a muy largo plazo. Y si uno coge hoy el porcentaje de los presupuestos generales del Estado dedicados a las pensiones, pues es una cifra alarmante. Pero si además de eso mira si hay superávit o déficit y mira el índice correlativo de los últimos años, encontramos que estamos en el año de peor déficit previsto de la historia, con cerca de 40.000 millones de transferencias que van a pasar directamente de impuestos a la caja vacía de la Seguridad Social. 40.000 millones, por cierto, que se financian con los impuestos de todos los españoles, excepto aquellos que están en comunidades forales como País Vasco y Navarra, que no contribuyen al fondo que se va a transferir a las pensiones, pero que sí van a ser receptores netas de la caja única de las pensiones para cobrar los navarros y los vascos las pensiones con cargo a todos los españoles menos a sus propios presupuestos, ¿no? Una enorme desigualdad entre todos los españoles que el gobierno está consolidando año a año de manera muy grave. ¿Se entiende entonces menos todavía que se reduzca la desgravación en los planes de pensiones en estos presupuestos a 1.500 euros? Es que es una barbaridad, es decir, que el gobierno esté constantemente subiendo el gasto y además esté subiendo impuestos, y ese es uno muy significativo porque es un ataque directo al ahorro, lo que este gobierno está haciendo, un ataque directo al ahorro. Ya se ataca al consumo, se ataca a la inversión, se atacan los beneficios y ahora ya se ataca al ahorro, que es lo último que faltaba. Y es muy significativo de lo que piensa este gobierno, que ahorrar es malo, que el que acumule un pequeño capital a base de esfuerzos a lo largo de su vida debe ser castigado por ello. A eso se refieren cuando dicen que paguen los ricos, pues que paguen las personas que a lo mejor estaban aportando 3.000, 4.000, hasta 8.000 euros al año a su plan de pensiones, y a esos a los que estaban atacando. Eso es de una gravedad extrema porque además no va a tener un gran impacto en los ingresos de los presupuestos generales del Estado, pero sí que va a tener un gran impacto
desde el punto de vista de muchos individuos que estaban ahorrando y provisionando para su futuro, sino además plenamente conscientes de que el sistema de pensiones español, tal y como está diseñado, y con las enormes mentiras de PSOE y PP durante todos estos años, está en peligro. Hemos conocido también en este puente de soslayo, así como el que no quería la cosa, que el Supremo no permitía finalmente las inspecciones por sorpresa que el Gobierno quería implementar a través de Hacienda. Al final el Supremo era uno de los temas que alarmaban más a las empresas, sobre todo por el cariz de culpa que ya se le transmitía al empresario a la hora de tener una inspección que, además de dedicar ese día simplemente a la inspección, era por sorpresa, de tal manera que tenía que poner a toda la empresa a preparar papeles, a sacar documentación para unos inspectores de Hacienda que llegaban ya con la culpabilidad encima de la mesa. El Supremo ha dicho que eso no se puede hacer, que infringe la libertad de empresa, pero ha tenido que llegar hasta el Supremo para que algo que parecía de cajón, que rompía la libertad del empresario, no se frenaba en ningún ámbito. Bueno, es que la voracidad fiscal de los sucesivos gobiernos que han estado al frente de España es inagotable. Y además, aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Nosotros solemos hablar mucho en Vox y en general los españoles de la ineficiencia del Estado, pero no es del todo correcto. El Estado es tremendamente ineficiente desde el punto de vista de la provisión del servicio al ciudadano, pero es tremendamente eficiente desde el punto de vista de la extracción de rentas. Tenemos la agencia tributaria, sin duda, más avanzada del mundo. Yo he trabajado con la americana, con varias europeas, con muchas. Nada parecido a la agencia tributaria española. Con mucha diferencia es la más avanzada tecnológicamente, es la que mejor maneja Big Data, es la que mejor es capaz de cruzar datos y en una liquidación trimestral de IVA, ahora que tenemos el día 20 de octubre presentación, una empresa y un proveedor presentan declaraciones que no sean absolutamente coincidentes, con que salte un céntimo de diferencia se genera una inspección de manera robotizada. La inteligencia artificial aplicada a la extracción de rentas, como digo, es absoluto, para empezar, como mínimo, ¿no? 90 euros. Pero como digo, es la agencia tributaria de una enorme eficiencia, pero es también de una enorme voracidad. Y es que los políticos están constantemente pensando cómo pueden extraer rentas de los ciudadanos y nunca pensando cómo pueden proveer mejores servicios o mejores condiciones para que los ciudadanos físicos, las personas físicas y jurídicas puedan prosperar, crear riqueza y luego sí repartir de la manera que los políticos decidan. A pesar del Gobierno y de esa medida, el precio de la luz, lejos de bajar, no deja de subir. Hoy tenemos otra vez una subida muy importante, el quinto precio más alto. ¿Qué es lo que ha sucedido desde que el Gobierno anunciara esa expropiación de beneficios de las grandes empresas para que el precio de la luz, tal como nos habían indicado que iba a descender súbitamente, ha sido todo lo contrario? Y además los precios del gas, por ejemplo, fuera están multiplicándose directamente. El crecimiento era de unos futuros en el que estaban intercambiando a 15-20 dólares y ahora están intercambiando a más de 100. Bueno, lo que tenemos hoy es el resultado de políticas energéticas equivocadas durante muchos, muchos años. Yo no me atrevería a decir que es todo culpa de este gobierno. Hombre, este gobierno ha sido tremendamente cínico, porque cuando estaban en la oposición los miembros del gobierno, los del PSOE y los de Podemos, han estado años sacando a la calle a la gente, han estado hablando durante años de pobreza energética y ahora que tenemos la factura de luz más cara de la historia, la seguiremos teniendo durante mucho tiempo, parece que este tema no se habla. Este gobierno es muy culpable de eso, como lo son los medios acólitos que tienen, como lo son los sindicatos que no movilizan absolutamente a nadie. De eso. Pero no son culpables del conjunto del problema de factura luz. De eso son responsables los gobiernos de los últimos 40 años. Es más, yo me atrevo a decir que cada progre que ha puesto alguna vez una pegatinita de nuclear no gracias en su coche en los últimos 40 años ha contribuido a subir el precio de la luz hoy. Cada vez que se paró una central nuclear como la de Móniz por un atentado de ETA, se subió el precio de la luz de hoy. Cada vez que se decidió que todo el tipo el mix energético que teníamos en España no se podía continuar porque teníamos que ser los más adelantados del mundo en materia ecologista, mientras tenemos a nuestros vecinos al norte y al sur con centrales nucleares, centrales de carbón, hemos subido el precio de la luz. Cada vez que las ideas equivocadas han tenido lugar, han tenido difusión y que no se han parado a tiempo, durante estos 40 años, cada uno de esos días se ha subido el precio de la luz. Por tanto, lo que tenemos hoy es la consecuencia de muchos años de políticas erróneas del Partido Socialista y del Partido Popular, que han preferido entregarse al consenso progre, que han preferido hablarnos de que íbamos a tener un mundo feliz, con energías inagotables, renovables, infinitas y baratas, y lo que tenemos hoy es el producto de una enorme irresponsabilidad al frente de las distintas instituciones que marcan la política energética de este país y profundo desconocimiento también de lo que iba a venir, que era obvio, cuando subiera mínimamente el precio de aquellos combustibles de los que somos tremendamente dependientes, como son el gas y el petróleo. Luz, gasolina, alimentos, semiconductores. ¿Estáis preocupados desde Vox por cómo pueda impactar la inflación a las familias? Bueno, estamos preocupados todos porque nos está pasando ya, ¿no? La inflación viene, como tú dices, por todos esos factores. La inflación se va a producir además porque hay una enorme demanda en el mundo y una incapacidad de satisfacerla con la oferta suficiente. Y además el factor China
que juega muchos papeles significativos simultáneamente y todos perjudiciales para España. Yo creo que si algo, para España y para Europa en general, pero yo creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que tenemos que replantearnos nuestro sistema de producción. España se ha desindustrializado de una manera dramática, se ha sacado una gran parte de la producción a países lejanos porque efectivamente ofrecían costes más competitivos, porque por volumen eran capaces de generar unos costes menores, pero yo creo que si empezamos a pensar, como hemos aprendido en estos últimos 18 meses, que la fiabilidad y la seguridad del suministro, no solo de los principales productos, sino también de partes y componentes que alimentan nuestra industria, si la fiabilidad tiene un coste, o por lo menos tiene un precio y tiene un valor, y deberíamos incluirlo también, quizá tenga sentido volver a traer algunas de las fábricas que hemos mandado fuera, sobre todo ahora que están cada vez más avanzadas tecnológicamente, es donde el coste de la mano de obra es menor, es decir, que sí podemos empezar a competir, no podremos nunca alcanzar los mismos precios que en Asia, pero sí podemos empezar a acercarnos un poco más si tenemos fábricas con más productividad, con un peso relativo menor de la mano de obra, más tecnologizadas, más robotizadas. Y son fábricas que, aunque no generen muchísimos puestos de trabajo, son puestos de trabajo altamente cualificados, que generalmente pagan muy bien y que son bastante estables. Por lo tanto, tenemos que hacer una política de reatracción de la industria en distintos sectores, de industria de productos, pero también de partes y componentes para servir a las grandes industrias. Y el sector del automóvil en España es un ejemplo clarísimo de la riqueza que ha generado en los últimos 45 años, no solo la industria en sí, sino de partes y componentes alrededor y la de toda la industria de servicios o todo el sector de servicios asociado al mundo del automóvil. Para terminar, estamos en mitad de legislatura. A Vox le ha pasado mucho durante los últimos 2 años, pero dentro de 2 años está la primera opción real, clara, de llegar al gobierno. ¿Cuál sería la política económica, las claves fundamentales para que en 2 años haya un gobierno de Vox, con Vox, en el que económicamente haya un cambio? Porque estamos escuchando, por ejemplo, ahora una medida más proteccionista de la economía, que permita además ampliar beneficios a las empresas, que permita hacer una economía diferente. ¿Cuáles serían los pilares fundamentales que en la próxima legislatura, si Vox está en el gobierno nacional por primera vez, implementaría en el ámbito económico, sobre todo también con la mirada en el exterior? Vox va a llegar al gobierno bastante pronto, no sé si en 2 años, antes o después, lo veremos porque todo es tan líquido y tan imprevisible que es muy difícil hacer una previsión incluso lo que va a pasar hoy como para saber lo que pasará de aquí a 2 años. Lo que sí podemos saber es lo siguiente, y es que Vox va a ofrecer una revolución cultural en lo que tiene que ver con el mundo económico como en tantos otros, ¿no? ¿Y cuál es la revolución? Pues la revolución es arrancar diciendo que queremos que España crezca. Que queremos que España crezca. Es que esto con el gobierno actual no está claro, porque es que nos hablan del crecimiento como algo malo, ¿no? Nosotros queremos que España crezca y queremos que España crezca gracias al esfuerzo de nuestros comerciantes, de nuestros autónomos, de nuestras pequeñas y medianas empresas y también de las grandes empresas españolas, ojalá que cada vez crezcan más y que sean grandes empresas exportadoras y las multinacionales aquí. Vamos a poner todos los medios necesarios, no las ayudas, sino los medios necesarios para que el sector privado crezca de una manera fortísima. Vamos a dar seguridad jurídica, vamos a hacer un esfuerzo de comunicación en el resto del mundo de que España va a ser un país fiable y receptora de las inversiones con los brazos abiertos, siempre conforme a nuestra legalidad vigente, pero que va a ser un país donde va a ser deseable invertir. Vamos a pasar de ser un infierno fiscal a ser un paraíso laboral, donde se pueda crear empleo con facilidad, donde facilitemos la vida desde el punto de vista burocrático y administrativo a los generadores de empleo, donde pongamos la educación y la formación profesional de una manera parecida, como se hace en Alemania, al servicio de aquellas profesiones que están demandando las industrias, los comercios, los servicios, donde la formación dual sea una realidad, las empresas puedan a su vez contribuir a formar o a diseñar los planes de estudio de nuestros estudiantes de formación profesional o de los universitarios. Vamos a poner en práctica una revolución fiscal para bajar o suprimir todos los impuestos que existan, bajar o suprimir todos. Reducir las tasas. En fin, es un auténtico cambio de enfoque que una vez que se ponga en práctica yo estoy seguro que va a ser duradero y que va a tener unos efectos tremendamente beneficiosos para el conjunto de la economía española, para la creación de empleo y, por tanto, para el bienestar de todos los españoles. Y, por cierto, sin olvidar la importancia de nuestro sector primario, tan castigado con estos gobiernos. Agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores, todos aquellos que viven del sector primario, que hacen de España que sea una despensa de Europa, y a los que están castigando duramente desde este gobierno con leyes sucesivas, desde la ley de cadena alimentaria hasta leyes que impiden que puedan desarrollar su labor, porque tienen la importación de productos del exterior en condiciones distintas y que la hacen absolutamente imposibles de competir con ellos. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Congreso, vicesecretario de Exteriores de Vox, que además tiene que estar en breve en sede parlamentaria. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Buen día y buen negocio. Gracias, igualmente.
8:52, mercados alcistas. Nos vamos un momentito a publicidad y con Eva Villanueva desgranamos todo lo que se está viendo en la apertura del mercado. Muy